Bueno, Axel Kaiser, lo decíamos, es uno de los intelectuales más importantes que hay en Iberoamérica y por tanto en España, porque somos un arrabal unos de otros, no sé quién de quién. Bien, y sobre todo es un defensor de la libertad en un país que ha sido, en dos ocasiones, en este libro lo cuenta muy bien. Chile ha llegado a ser un país que competía en nivel de renta per cápita con Estados Unidos en el siglo XIX, también en poder militar. Se dice pronto, Chile ha sido una gran potencia militar, mientras fue un país liberal. Con la crisis del crack de los 30, en Chile empezaron a ponerse en marcha todas las soluciones populistas y tal, de las que en Argentina no han salido, y Chile hizo un cambio a partir de los 70 en la dictadura y en la democracia, porque Pinochet se fue voluntariamente en fin, cosa que no suelen hacer los comunistas, irse voluntariamente del poder, y en democracia se continuó un camino, digamos, liberal, incluyendo un sistema de pensiones que ya quisiéramos en otros países, porque la pensión va unida al trabajador en lugar de a los presupuestos generales del Estado. Pero lo hemos comentado muchas veces, en el último año se ha desatado en toda América un auténtico ataque violento contra las democracias más sólidas que hay en los países más cercanos a nosotros. En Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, por desgracia, ya están en el poder. Y Axel, bueno, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué está pasando realmente en Chile, porque las imágenes de violencia son tremendas. Recuerdo un reportaje en el que habían quemado en un área el 80% de las iglesias, es decir, no estamos hablando de los indignados de París, estamos hablando de una movilización revolucionaria, pero en fin, de las clásicas, pero de como en Salvador con el Farabundo Martí o el sandinismo en Nicaragua, es decir, realmente una auténtica revolución. ¿Cómo se ha producido eso y por qué Piñera da la sensación de que ha dado marcha atrás? A ver, la narrativa establecida estándar, ¿no es cierto?, en los medios internacionales es que Chile es un infierno de la desigualdad, del abuso, de la injusticia y por lo tanto la ciudadanía se habría rebelado en contra del sistema neoliberal responsable de crear esas desigualdades y esas injusticias. Esto lo ha dicho el New York Times, lo han dicho varios medios, varios comentaristas internacionales, de alguna manera celebrando lo que estaba ocurriendo en Chile. Sí. Claro, ahora todo eso es falso, es parte de una mitología ideológica que se ha instalado. La verdad es que la evidencia empírica, los datos, y esto es importante decirlo para que la gente lo sepa, lo que muestran es no solamente que en Chile la pobreza cayó del 60% al 8% en los últimos 40 años, ojo, del 60% al 8%, el ingreso per cápita se cuadruplicó, alcanzamos la movilidad social más alta de todos los países de la OCDE, es más fácil llegar en Chile, ahora no, hace un año atrás, un poco tiempo atrás, del 10% de menores ingresos al 10% de mayores ingresos que casi en cualquier país europeo, que en Estados Unidos o que en Japón. La desigualdad intergeneracional de ingresos, es decir, si comparamos la generación de mis padres con la mía, la de mis abuelos, y así sucesivamente, disminuyó como nunca en la historia. Y hoy día Chile es un país que en las nuevas generaciones tiene niveles bastante cercanos a países desarrollados de igualdad de ingresos. Incluso el índice Gini agregado, que a tanta gente le gusta como indicador, ha caído, ¿no es cierto?, de un 0,57 por ahí por el año 2000 a un 0,47, 0,4 y tanto en la época actual. Es decir, la desigualdad ha disminuido, la movilización aumentó, tenemos el mayor índice de desarrollo humano de toda América Latina, tenemos los mejores resultados de escolaridad de toda América Latina, tenemos tasas de participación en la educación terciaria parecida a los países de la OCDE, suma y sigue. Entonces, toda esta narrativa que se ha instalado de que Chile es un infierno del abuso, de la desigualdad, es una mentira, no es verdad, de acuerdo a los datos. Digámoslo claramente como es. Eso es lo primero. Lo segundo, también es cierto que Chile no es un país rico, aún. No es un país de ingreso per cápita de 40 a 50 mil dólares. Es un país de ingreso per cápita cercano a los 20 mil dólares. ¿Ok? Y también es verdad, y esto es lo que no quieren decir aquellos que atacan el sistema económico en Chile, incluidos nuestros propios políticos de izquierda y derecha, que nosotros tenemos una productividad promedio de 26 dólares por hora
versus una productividad promedio de más de $50 por hora en los países de la OCDE. Lo cual hace imposible que podamos competir y sostener cargas tributarias altas. Ahora, yo puedo seguir con todos los argumentos técnico-económicos de por qué esto no es así. Lo que sí la gente tiene que tener presente es que Sebastián Piñera, cuando fue electo hace 2 años atrás, estamos hablando 2 años atrás, 24 meses atrás prácticamente, fue el presidente más votado desde el retorno a la democracia, en términos de cantidad de votos. ¿Ok? Y su competidor era Alejandro Guiller, un socialista de vieja escuela que abrazó una línea relativamente moderada de chavismo, y la población le dijo categóricamente que no. ¿Qué pasó? Hay un malestar claramente en el país, porque desde el gobierno de Bachelet, que antecedió a Piñera, el gobierno de Bachelet segundo, porque tuvo 2 gobiernos ella, se estancó completamente la economía. Los salarios no subieron. La inversión se fue del país en buena medida. Tuvimos algunos periodos mejores, pero en general se estancó el ritmo de crecimiento y mejora que la ciudadanía había percibido. Y Piñera en su campaña la gana con el eslogan tiempos mejores, prometiendo que le iba a restaurar eso. Ahora, como Piñera tampoco es una persona de principios muy claros, y tampoco es una persona de astucia política en materia de los fundamentos. O sea, es un Macri. Es una especie de Macri, sí. Creo que acá en el PP tienen varios de ese estilo también. Todos, casi todos. Bueno, entonces él no aprovechó y no corrigió tampoco. Tenía un parlamento en contra, hay que decirlo por lo demás, pero él podría haber hecho mucho más. No corrigió ese problema legado de las reformas tributarias y otros de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente hay mucha gente que votó por él, que está frustrada también con él, porque no cumple con su promesa. Pero el problema de fondo, para ir cerrando la intervención, es otro. El problema de fondo, y esto yo creo que va a ser una lección para todos los países de Occidente, porque Chile colapsó y no se va a recuperar. La gente dice, no, si el país se va a recuperar. No, es que Chile no va a volver a ser lo que era. Eso yo se los doy firmado acá hoy día. Probablemente la violencia disminuya, probablemente la economía no esté en un menos 3% como está ahora, eso puede recuperarse un poco. Pero la economía política en Chile ya giró definitivamente hacia un modelo más de tipo argentino, ¿ya? Y en el tiempo eso va a generar muchos años. Bueno, el problema de fondo es que nosotros llevamos en Chile 20 años o más, a pesar de toda esta evidencia que yo les estoy citando, repitiendo la historia de que Chile es un país intolerable, que es un país inmoral, que es un país indecente, que es un país injusto, que es un país abusivo. Y esto lo repiten políticos, intelectuales, académicos, lo repiten activistas sociales, lo repiten celebridades del mundo del espectáculo, lo repiten hasta los empresarios. Entonces, fueron horadando progresivamente el apoyo al sistema de economía social de mercado que nos permitió este éxito, por un lado, y por otro lado, dejaron sin posibilidad de argumentar hacia una profundización de aquellas instituciones que nos permitieron llegar al desarrollo, o que nos estaban permitiendo llegar al desarrollo. Entonces, si tú repites, y esto es importante tenerlo claro, las ideas, como decía von Hayek, determinan el curso de la evolución social y política de las naciones. Si tú repites todo el tiempo que no tienes nada bueno, nada que rescatar en cualquier institución humana, a pesar de la evidencia, cada vez más gente se va a comprar esa narrativa. Porque los seres humanos somos ante todo, esto lo dice Harari en uno de sus libros, una especie, ¿no es cierto? El Homo sapiens es una especie que funciona en torno a mitos, en torno a leyendas y en torno a relatos. El relato muchas veces es más importante que los hechos. Y nosotros hoy día lo que estamos viendo en Chile es un caso en que el relato destronó la realidad. Y el país se acabó porque los chilenos no supieron reconocer lo bueno que habían logrado para poder a partir de ahí mejorar lo que quedaba por mejorar. ¿Qué va a quedar del sistema democrático? Os dejo preguntar. ¿Qué va a quedar del sistema democrático cuando vemos esa violencia en la calle? Una violencia evidentemente antiparlamentaria, porque si tú creas la violencia en la calle, la justificas, la esgrimes como tu argumento de participación política, es porque no crees en la representación. Fatalmente, o hay violencia en la calle o hay parlamento, o hay parlamentos de papel que no significan nada. Esta extrema violencia que hemos visto en Chile, pero que es muy parecida a la que se vive en Ecuador. Hace 2 días estuvo aquí el presidente de Ecuador, que por paradojas del destino se llama Lenin, y ha venido a corregir la herencia comunista de Correa, estas cosas que pasan en la vida. Bueno, hubo un líder en el centro de África, negro, o sea, ugandés, que se llamaba Hitler Musavi. O sea, que estas cosas suceden. Pero el otro día Lenin Moreno, así se llama, dijo aquí en Madrid, Venezuela, Cuba,
están poniendo muchísimo dinero y creando partidos y organizaciones, si pueden indígenas, que son las más fáciles de manipular, y si no partidos nuevos. Dice, en España, no voy a decir qué partido han creado, porque está a la vista de todos, por respeto al país donde estoy, pues no voy a decir al partido, pero ya lo saben ustedes, lo podía haber dicho, más que nada porque la gente puede confundirse con el PSOE. Pero en fin, pero esta violencia que está funcionando en varios países a la vez es evidentemente una cosa concertada, porque ningún país se contagia, sobre todo porque los problemas de Ecuador no son los de Chile, los problemas de Perú tampoco son los de Chile, ni de otros países, ni los de Colombia, evidentemente. Estamos realmente ante algo parecido a lo que fue lo de Seattle, lo de Génova, es decir, el comunismo violento respaldado por estados comunistas, Rusia o China o Venezuela y Cuba. A ver, yo creo que Chile la historia es más compleja, pero puede haber un elemento de eso. De hecho, la misma OEA emitió un comunicado en el cual sostiene que los patrones de Ecuador y otras partes se han visto también repetidos en Chile. Y se ha filtrado, desde el gobierno no se ha filtrado, el gobierno de Estados Unidos se ha declarado también que ha habido cuentas rusas agitando las redes sociales en Chile en todo este proceso, y así sucesivamente. Claramente la izquierda chilena, el Partido Comunista, de lo que es el Frente Amplio, que es la especie de Podemos que tenemos nosotros, legitimó la violencia, la promovió, la estimuló y la celebró, claramente, o sea, sin ninguna duda. Y eso es cierto. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo ya comentaba, en Chile hace mucho tiempo que se viene desarrollando una narrativa paralela a la que ataca el sistema económico, que es la que ataca todas las posibilidades que tiene el Estado de Derecho de prevalecer, lo que en inglés se llama law enforcement, es decir, a las policías, el principio de autoridad, a los militares. Se les ha durante 20 años denigrado, denostado, atacado, sometido a una serie de procesos, algunas veces bastante irregulares, y por lo tanto, tú lo que tienes hoy es la imposibilidad completa de las fuerzas policiales de actuar como tienen que actuar, porque aparte tampoco las han modernizado, tienen a toda la prensa en contra, porque básicamente en Chile hay muy pocos periodistas objetivos, tenemos más bien activistas, y las Fuerzas Armadas, de hecho, lo que se comenta, así esto no tengo cómo demostrarlo, es que la segunda vez que el presidente Piñera los quiso llamar para estado de emergencia, le dijeron que no, porque no tenían ninguna garantía de que si ellos hacían lo que tenían que hacer, y para eso llamas tú a las fuerzas militares, para poner orden, no para ser guardias de discoteca, bueno, de que no los iban a someter a proceso de manera injusta, irregular, en el caso de Argentina, el caso de Argentina, entonces, el caso de Perú y Chile. En Chile ha pasado muchísimo. Entonces, dínoslo aquí. Lo que ocurre es que se destruyó la capacidad del Estado de reaccionar en el país. Y esto es algo que ningún intelectual prácticamente en Chile, ni siquiera los de centro derecha, están identificando como un problema. Y ha sido a partir de narrativa, y obviamente que sectores del Poder Judicial han sido copados por jueces que son activistas de izquierda, que claramente van en contra de las policías, y ni hablar si es que los militares llegan a intervenir, lo mismo. Entonces, este discurso instalado ha sido la razón por la cual la violencia en el país ha sido completamente indetenible, y hoy, en la práctica, Chile es una especie de Estado semifallido. No voy a decir fallido porque sería mucho, pero semifallido. O sea, la clase política chilena, y por eso hay algunos que están diciendo que los militares podrían terminar gobernando si no frenan esto, ha sido completamente incapaz de garantizar el orden público, el derecho a la propiedad, especialmente el derecho a circulación, movilización, y en algunos casos incluso el derecho a la vida de las personas. Entonces, eso te habla de un fracaso colosal del sistema político en Chile, pero que no fue de la noche a la mañana. Lo que hay que entender es que en Chile estamos viendo un punto, lo que se llama un tipping point, un punto de inflexión, que es algo que se viene acumulando hace mucho tiempo y reventó. Sí, a ver, bien. Buenos días, Axel. Vamos a ver, aquí eso del relato coincide en España. Aquí en España hay un relato que va en el odio permanente a la idea de España. Es decir, y contra las Fuerzas Armadas, y contra la policía, contra la historia de España. Contra la historia, es decir, que desgraciadamente el modelo se repite, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, y me gustaría conocer tu opinión, la coincidencia repentina de disturbios en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, bueno, no exactamente, pero también están en camino. Y
y curiosamente la paz absoluta en Argentina, donde allí nadie se ha levantado cuando la situación económica de Argentina sí que es calamitosa, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente hay como un gran plan, una especie de plan Latinoamérica por parte de alguna fuerza donde, bueno, y también, por cierto, en Brasil han empezado ya la violencia y ya han sacado, hoy es noticia que han absuelto a Lula y a Dilma Rousseff de casos de corrupción tan absolutamente escandalosos. Cuando se creía que la iban a condenar más, ¿eh? Pero hombre, vamos, si es que los pillaron con las manos en la masa, no, con toda la masa en las manos, sí. O sea, pero en fin. A ver... Sí, mira, a mí no me cabe ninguna duda de que Venezuela, Cuba han infectado a la región con este tipo de movimientos. Aparte están muy vinculados al narcotráfico. Claro. Eso también juega un rol en lo que está ocurriendo en Chile. Claro. Y por lo tanto yo no descarto para nada que haya, como lo insinúa la misma OEA, una coordinación detrás de esto. Ahora, ¿por qué en Chile llegó a ser tan devastador? Porque fue peor que lo de Ecuador. Sí. Y ni hablar con Colombia, ni nada que se le compare, digamos. Yo creo que es por lo que estoy explicando, que en Chile el proceso de deterioro venía acumulándose. Yo siempre digo a partir de esto que Chile era una especie de viga de madera noble, que se veía muy linda por fuera, pero por dentro estaba completamente parasitada por termitas. Sí. Las termitas que se van metiendo en las instituciones, y son termitas ideológicas. Y finalmente, cuando tú aprietas un poco esa viga, se quiebra. Y se ves que adentro hay solo acerrín. Eso es lo que está pasando con Chile. Hay gente que me puede acusar de dramatismo, que me puede acusar de exagerado. Hemos visto arder el 80% de las iglesias. Claro, esto en España recuerda tanto la guerra civil. Parece casi una revolución más que una simple revuelta de gente que le subieron el pasaje del metro. Y por supuesto que hay ataques coordinados, no cabe ninguna duda. Algunos con motivación ideológica, como los que son contra las iglesias. Otros para generar caos, donde puede estar vinculado al narco, que con esto sale beneficiado. Y también el típico saqueo de los oportunistas de siempre, del lumpen, de las delincuentes de siempre, que van y aprovechan de meterse a los supermercados. Pero, incluso gente común y corriente que a veces aprovecha. Se dio el caso de que de golpe se atacaron 13 estaciones de metro al mismo tiempo, con la misma metodología y con la misma sustancia que curiosamente no se comercializa. Sí, había en acelerantes Chile, que supuestamente en Chile no se comercializan. 80 casi estaciones de metro fueron atacadas en total. Se atacó además el edificio de Enel, que es la compañía de energía. Sí. Por lo que me han dicho a mí, que tienen de esa aquí, que se incendió y que no se logró destruir, pero que aparentemente es donde se maneja el suministro eléctrico para todo Santiago. Entonces, claramente aquí había una parte de esto, sí estaba coordinado, orquestado, aunque algunos lo nieguen, pero parece bastante evidente, ¿no? Hasta el presidente Ricardo Lagos sale en una declaración diciendo, el expresidente, que había indicio o que parecía muy sospechoso que esto probablemente era coordinado, ¿no? Y que había intervención de fuera. Bueno, en Chile tienen muy buen vino, ¿no? Pero podemos retar el mejor vino español de los últimos 2 años. Hombre, además, ahora con internet puede llegar a cualquier lado el vino español. El Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, Premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo, de la bodega a tu casa. Entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido. Incluso si lo deseas, pues haces un regalo y ellos lo mandan a cualquier ciudad del mundo, incluido Chile. Por WhatsApp, envía un mensaje al 630 46 22 88, repetimos, 630 46 22 88. Y también puedes encontrarlo en las tiendas Gourmet del Corte Inglés y tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años. Bueno, hay muchísimas preguntas de chilenos que viven en España y que te preguntan cosas. Si te parece que nos anuncia algo Vanessa, tenéis derecho, por supuesto, a 2 preguntas, por eso faltaría, Maite y Domingo, pero para que no digan que los dejamos para después y tal, viene la crónica rosa, nos atropella, etcétera. Además hoy es especial porque todos los mensajes llegan directamente desde Chile, tanto desde chilenos como de españoles que viven en el país y que nos van a ayudar a construir el relato de lo que ellos han vivido en estas últimas semanas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, no sé que quede nada de neoliberalismo en Chile, pero sí, es igual. Es que yo creo que pronto acusarán a Putin de neoliberal.
Les parecerá poco comunista, o sea, pero en fin. No, pero es muy interesante, sobre todo, la aceptación, lo mismo que tu discurso, una especie de desesperanza tremenda. No, mira, yo vengo 15 años ya escribiendo en los medios en Chile. Partí apenas casi antes de titularme en la universidad. Y mi primera columna fue sobre desigualdad, porque ya en esa época, hace 15 años atrás, los mismos empresarios organizaban seminarios gigantescos de que el gran problema de Chile era la desigualdad. En circunstancias de que estabas alcanzando niveles de progreso, movilidad social y, como digo, desigualdad intergeneracional históricos en el sentido de su positivo, de números positivos. Y sin embargo, ese relato se instaló y lo que la gente tiene que entender es que Chile no ha colapsado de la noche a la mañana. No son los últimos 40 días lo que explica que el país se haya descarrilado. Esto es un relato que tuvo una repercusión en materia de política pública económica gradualmente, que fue debilitando cada vez más las instituciones responsables de que el país salga adelante. Instituciones económicas, las instituciones del Estado de Derecho, Poder Judicial, policías y, por supuesto, en el caso de la economía, todo lo que es los incentivos a la inversión, al emprendimiento y al crecimiento económico. Y por lo tanto, no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana. A propósito de la pregunta que hacía una chica ahí de Valparaíso, que quedó convertido en un terreno baldío, prácticamente en un desierto, algunos sectores. El futuro de Chile, voy a ser bien honesto, no es bueno, porque una vez que tú entras el camino, que ya lo habíamos tomado, pero ahora lo aceleramos muchísimo, de la redistribución, de hacer crecer el Estado, de subir los impuestos, de darle derecho gratis a todo el mundo, de financiar gasto público, aunque tengas que endeudarte, que hoy día se está hablando de eso en el país, etcétera, no lo puedes revertir. Es casi imposible. Y Argentina es el mejor ejemplo de eso. Entonces, lo que va a pasar en el país, que vamos a romper los equilibrios macroeconómicos, de los cuales nos jactamos mucho tiempo, vamos a tener cada vez más impuestos. Ya están diciendo, el ministro de Hacienda acaba de decir que van a subir de nuevo los impuestos. Vamos a instalar en el ambiente, definitivamente, porque ya se venía haciendo, insisto, esto no es nuevo, que el que reclama, el que aplica violencia, el que se toma la carretera, obtiene lo que quiere. Porque eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día. Aquí con los golpistas catalanes, bueno, es que es lo mismo. Es que eso es lo que no se puede permitir, porque una vez que tú empiezas ese camino ya no lo puedes revertir y puede terminar colapsando el Estado completo, que es lo que está pasando en el país hoy, en Chile. Entonces, francamente, no creo que el futuro sea bueno. Tampoco tengo mucha fe de que la clase política sea capaz de parar la violencia, la espiral de violencia. Nosotros tenemos movimientos terroristas en el sur de Chile que vienen hace más de 10 años, matando gente, destruyendo propiedad privada, tomándose campos bajo el pretexto del indigenismo, cuando la mayoría de las familias de origen indígena, porque en general son mestizos, pero hay, que tienen antepasados indígenas, votan predominantemente por la derecha en el país, pero la izquierda lo ha tomado como si fuera de ellos. Bueno, es el modelo de Sendero Luminoso. Y no, exacto, y no hubo absolutamente ninguna respuesta, ni en los gobiernos de Piñera, ni en los de centroizquierda, para frenar eso. Es más, a las comunidades violentistas se les entregaba tierras. Se tomaban un campo, se lo compraban al dueño y se lo entregaban. Entonces imagínate el incentivo que creamos. Y ahora todo Chile está así. Entonces, no va a ser Venezuela, yo no creo eso. Hay gente que dice vamos a convertirnos en Chilezuela. No, yo lo veo poco probable. En Chiletina. Porque o sea, en Chilentina, una cosa así. Sí. Pero Chilentina es lo suficientemente malo como para que muchas personas piensen también en emigrar, especialmente si son calificadas o medianamente calificadas, donde no van a encontrar oportunidades en el país. Entonces, yo esto lo escribí, esto no es que yo lo esté diciendo ahora después de la batalla Somos Generales. Hay 2 libros que yo escribí hace tiempo atrás en que predije que esto iba a pasar, incluido lo de los militares en las calles, precisamente por el discurso, los relatos que se estaban instalando y a partir de los cuales se demolió la institucionalidad del país, que permitió que saliéramos adelante. Y esta pregunta, para terminar, de si no hay que hacerle correcciones al sistema neoliberal. Yo quisiera que me definieran lo que es sistema neoliberal, porque si uno toma un ranking de libertad económica, que supuestamente es lo que apunta el neoliberalismo, Chile ha ido cayendo sistemáticamente en los últimos años, antes de esto, ¿cierto? Suiza tiene mucho más libertad económica
que Chile. Nueva Zelanda tiene más libertad económica que Chile. Australia tiene más libertad económica que Chile. ¿A qué país nos queremos parecer? ¿A ellos o a los que tienen menos libertad económica que Chile, que son Argentina, Venezuela y una serie de países, Bolivia, todos los países que conocemos en América Latina? Entonces, sí, yo haría reforma, bajaría los impuestos, achicaría el tamaño del Estado, focalizaría mucho más el gasto público en aquellos que lo necesitan y cerraría, por supuesto, todas las reparticiones públicas inútiles que nos están costando fortuna y que hay un consenso entre sectores de la izquierda moderada y también de la centro derecha de que están capturados por partidos políticos y operadores para llenarse los bolsillos a expensas de la población. Ese es un diagnóstico que hoy día está establecido y los expertos de manera transversal lo aceptan. Pero sin embargo, las soluciones no pasan por reformar el Estado, no pasan por hacerlo más eficiente, por sacarle más partido al gasto público, pasan por seguir subiendo impuestos, por seguir incrementando el gasto y darle a los grupos de interés que presionan todo lo que están pidiendo. Y eso va a terminar mal. Una pregunta, Maite, que te veía abrumada porque conoces aquello y porque efectivamente cuando uno ha visto aquellos países y los ves venirse abajo y además los vas viendo venirse abajo, es tremendo. Sí, lo que hablaban, bueno, hablabas de la prensa como el New York Times, por ejemplo, que evidentemente es una sombra de lo que fue, compraba el discurso de los errores del neoliberalismo y demás. Sí quería mencionar un artículo del Economist que decía que insistía en que Chile ha sido y sigue siendo una historia de éxito y que justamente no se puede reivindicar estas protestas como una señal de que el libre mercado no funciona, sino todo lo contrario. De hecho, es muy curioso porque luego las políticas populistas crean unas situaciones desastrosas y es justo cuando llega después la economía de libre mercado a solucionarlas cuando surgen todos los problemas y todas las protestas. Pero dicho esto, sí es verdad, os he comentado que hay una necesidad de mejorar la redistribución en Chile, en el sentido de que son protestas que además por las reivindicaciones normalmente suelen pasar en países donde han prosperado las clases medias, que es lo que ha ocurrido en Chile, pero por ejemplo pues hay un problema de endeudamiento de los estudiantes, a pesar de que hay un sistema importante de becas, las jubilaciones resultan bajas porque no han cotizado o no han ahorrado lo suficiente en los planes de pensiones, las listas de espera que mencionaba en la sanidad un oyente. ¿Qué medidas, tú crees que las medidas que está proponiendo Piñera no van a solucionar esto y sí van a provocar una regresión? Y otra pregunta, ¿crees que haría falta, hablando de la Constitución, una convención constituyente que se está proponiendo para renovar la Constitución? ¿Eso puede ser la solución? Mira, déjame ir al primer punto. No van a ser suficientes y no van a servir. Y lo que propuso Piñera está en el límite de lo tolerable del gasto público en Chile. Así, si propone un poco más, o ya lo que está proponiendo, nos pone en un ritmo de gasto que es insostenible. Bueno, es que es una ayuda, digamos, de emergencia para paliar todos los desastres muchas de esas, protestas, pero ¿no? Muchas de estas medidas están en su programa de gobierno. La clase media protegida, así lo llama él. Yo me pregunto, ¿quién protege a la clase media? Si el Estado tiene que sacar la plata de algún lado, ¿de dónde la va a sacar? A los 5 ricos que existen en el país no se las va a poder sacar, porque no tienen suficiente. Bueno, ese programa de clase media protegida incorporaba este tipo de seguros como los que él anunció, también incremento a la pensión asistencial, solidaria, al pilar solidario que recibe la gente que ha cotizado menos, etcétera. Y por lo tanto, él lo que hizo fue acelerar esto, plantearlo con más fuerza, tal vez incrementarlo, pero no le va a servir, porque aparte, imagínate tú, hoy día tú tienes una política social que ha sido aprobada o que va a ser aprobada de mayor gasto público, pero al mismo tiempo tienes recesión, tienes un desempleo, vas a tener 300.000 o 400.000 nuevos cesantes según estimaciones del mismo Ministerio de Hacienda, vas a tener una tremenda crisis social económica a partir de esto, tienes un récord de quiebra de empresas pymes, tienes fuga de capitales del país, la devaluación del peso ha sido histórica, entonces, ¿de qué te va a servir si la gente no va a tener ni siquiera trabajo? Y entonces, ¿cómo vas a cuadrar la caja fiscal? Si el problema de Chile es que Chile no es un país lo suficientemente rico, Chile no es Alemania, no puede tener un Estado benefactor, aparte de que, como digo, el Estado se despilfarra, los burócratas, los políticos capturan el Estado, por lo tanto la plata no se usa bien. No puedes arreglarlo. El tema de la redistribución del ingreso no se arregla con intervencionismo estatal, tú puedes ayudar a la gente que tiene menos, por supuesto. Pero fíjate tú que el índice Gini antes de impuestos y transferencias en Chile es muy parecido a los países desarrollados de Dinamarca, de Alemania y otros. Entonces, no es el problema el mercado. El problema es que después llega el Estado y en Chile el índice Gini prácticamente no cambia de redistribución, porque el Estado se despilfarra, se gasta o se roban parte de la plata, digamos las cosas como son. Y en otros países sí cambia. Entonces, nosotros tenemos, insisto, el problema de que un porcentaje grande
de nuestra fuerza de trabajo no es lo suficientemente productiva como para tampoco hacer mayor redistribución. Entonces, claro, tú tienes que el 10% de mayores ingresos en Chile financia o paga el 80% de toda la recaudación tributaria. ¿Cuánto más quieres que pague? ¿El 100%? ¿Por qué? Porque, claro, tú tienes a la mayor parte, un 90%, 80% de la población ganando menos de $1.000 por mes. Entonces, o menos de $800 por mes ahora que el dólar se devalúa. Entonces, ¿de dónde sacas la riqueza? Si ese es el problema, Chile no está en un nivel en el cual pueda darse el lujo de echarse para atrás, descansar, reposar y decir ahora vamos a redistribuir de este aparato productivo tan poderoso que tenemos. Es imposible. Y sobre el tema constitucional, a mí me parece que habla de la inmadurez política absoluta y la inestabilidad propia de los países latinoamericanos esto. Fíjate tú que Venezuela tiene 24 constituciones en su historia, Haití tiene 32, República Dominicana tiene 32 constituciones en su historia, Haití creo que tiene 24, Bolivia 16 y así suma y sigue América Latina. Y los países desarrollados en general tienen 1, 2 o 3 constituciones, con pocas excepciones. Estados Unidos tiene una, hay algunos que ni siquiera tienen constitución, Reino Unido no tiene constitución, Nueva Zelanda entiendo que tampoco tiene constitución, y así suma y sigue. Suiza ha tenido 2 o 3 constituciones de 1215. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos en América Latina? Como fracasamos porque tenemos también élites que no son capaces de mantener las instituciones que nos llevan adelante, buscamos un chivo expiatorio. ¿Cuál es? La Constitución. Entonces sacrificamos ese chivo expiatorio, todo el mundo se abraza 5 minutos, después nos damos cuenta que esa Constitución no resolvió, no nos trajo el paraíso, el país del Edén que esperábamos. Entonces ese ídolo que teníamos que nos iba a resolver todo, lo volvemos a sacrificar y creamos otra Constitución y se reinicia el ciclo. Y lo único que logramos es inestabilidad, es que el Estado de Derecho no se puede asentar, es que las instituciones parten desde cero y los capitales se te van del país. Y vienen después a buscar oportunidades cuando se les presentan. Entonces yo creo que va a terminar mal el tema constitucional en Chile. Hemos tenido esta constitución que ha generado más prosperidad que todas las constituciones de nuestra historia, pero sin embargo le estamos echando la culpa de que las pensiones no son bajas, como si el monto de las pensiones las fijara la Constitución. Es absurdo, no tiene nada que ver con la Constitución. Bueno, Axel, muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa, porque es que cuando hablas de Chile estás hablando de España. De España en los años 30 y me temo que de España en los años 20, o sea, en la década que viene, que empieza después de Navidad. Federico, un artículo en El País no puede pasar aquí del año 2014 de un venezolano diciendo, alertando cuando nació Podemos. Que se lo lean los chilenos, los venezolanos ya se lo saben y los españoles. Pues así estamos. Bueno, mucho ánimo y ya digo, pues eso, aquí tienes tu casa en España, por lo menos en la Comunidad de Madrid, nos vamos a trincherar como en Numancia, pero no pensamos acabar como en Masada, o sea, no, aquí saldremos bueno, adelante. Y hablando de casas, perdona, hoy es lunes 5 de diciembre y para los propietarios, Federico, hoy es un gran día porque es el día de alquiler seguro. Hoy, si eres de alquiler seguro, 5 del día 5 de todos los meses, cobras directamente. Y está muy bien esto de alquiler seguro porque te quitas de cualquier tipo de responsabilidad con la vivienda que tienes alquilada. No tienes que ir a las reuniones de vecinos, no tienes que ir a estas cosas que nos molestan mucho, ¿verdad? Bueno, pues llame a Alquiler Seguro, se puede hacer ya. Sí, ya lo sabía, por eso te lo digo. Sí, 902 37 57 77, 902 37 57 77 o visite alquilerseguro.es. Bueno, vamos rápidamente, si hay alguna noticia catastrófica, porque aquí estamos también cargándonos la Constitución, el Estado, la transición, etcétera, y luego en la Crónica Rosa pues tenemos unos problemas con unas fotos tremendas. Sí. Es lo que tienen las fotos, ¿no? Es que es un conflicto muy serio, ¿eh?